En Jueces 18 sigue adelante la historia de el levita que comenzó a ser el sacerdote personal de Micaías, y terminamos la historia también de Micaías aquí en el capítulo 18, y todo lo que está representando capítulo 17 y capítulo 18 es simplemente está relatando la decadencia espiritual de Israel, ¿verdad? Miramos en creo que era el capítulo 17, 7 de los 10 mandamientos son quebrados en el capítulo 17, y eso dice mucho de cómo estaba en realidad Israel. Micaías era una persona importante o conocido o algo así, no, más simplemente está representando cómo está en realidad todo Israel, estando allí en la tierra prometida y abandonando a Dios, ¿verdad? En el capítulo 18 ya hemos mirado, entonces Dan llega a enviar espías, en alguna manera llegan ahí en la casa de Micaías, ahí él los hospeda. Y luego los espías le regresan el reporte, o dan un reporte de lo que ellos llegaron a mirar, porque estaban migrando a un lugar. ¿Por qué estaban migrando? Porque no tenían suficiente fe para echar fuera a los moradores en la tierra que se les había dado. Digo, vamos a encontrar otro lugar. Y luego llegan a robarle los ídolos a Micaías, y luego llegan a mirar que traicionan el levita llega a traicionar a Micaías. Él simplemente está siguiendo donde está más dinero, ¿verdad? Está siguiendo donde le va a beneficiar más a él. Y entonces aquí es donde nosotros nos quedamos, y vamos a seguir adelante en esos últimos textos. Creo que el 27 en Jueces 18 y el verso 27 al 31 vamos a mirar ahora el altar danita, o el altar en Dan, ¿verdad? El verso 27 al 31. Dice: los hijos de Dan se llevaron las cosas que había hecho Micaías junto con el sacerdote que tenía, y llegaron a Laís, a una gente tranquila y confiada. Los mataron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. No hubo quien se los socorriese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían tratos con nadie. La ciudad estaba en el valle que hay cerca de Bet-Rehob. Después ellos reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, según el nombre de su padre Dan, que le había nacido a Israel, aunque antes de la ciudad se llamaba Laís. Los hijos de Dan erigieron para sí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo de la cautividad de la tierra. Así tuvieron instalada para ellos la imagen tallada de Micaías, que Micaías había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Otra vez, está simplemente demostrándonos la decadencia espiritual de Israel, ¿verdad? Es bien interesante cómo todo llega a finalizarse, ¿verdad? Los danitas llegaron a ¿cuál ciudad? Donde habían espiado. A Laís, ¿verdad? Y cuando miramos aquí esa ciudad, ¿qué es lo que habíamos mirado que estaba mal con esta ciudad?
Era una ciudad muy solitaria y en realidad no tenía ninguna razón por qué preocuparse por algunos ataques o algo así, ¿verdad? Y vivían ¿en qué manera? Bien cómodamente, bien tranquilamente, sin ninguna preocupación. Por lo tanto, no tenían en realidad un ejército que estaba ahí listo, preparado para pelear por si acaso venían un ataque de algún lugar. Y los de Dan aprovecharon eso. Entonces, llegaron a Laís y atacaron la ciudad y mataron a filo de espada a todos los que habitaban ahí. ¿Sí? Muy grandes y muy fuertes ahora, ¿verdad? Los de Dan. Pero no pudieron hacer eso con los enemigos y con la tierra que se les había dado, ¿verdad? Les faltaba fe. Oh, esto es más fácil, vamos a... Y ahora sí, estamos bien. ¿Recuerdan cómo habíamos mirado y ellos estaban diciendo que ahora Dios nos ha entregado a ellos en su mano? No, Dios había entregado a los moradores de la tierra que se le había dado a ellos en la mano. Dios había hecho eso. Pero ellos no tuvieron la fe para obtener lo que Dios les había dado. Pero llegan a Laís y luego matan a todos de la ciudad y luego después de eso queman la ciudad. Después llegaron a edificar una ciudad sobre el mismo lugar y allí le llamaron Dan. ¿Okay? Allí los danitas colocaron el ídolo tallado para adorarlo que le habían robado de Micaías. El levita que dejó a Micaías para servir el ídolo del tribu, el levita dejó a Micaías para servir el ídolo del tribu de Dan. ¿Cómo se llamaba este levita? ¿Cómo se llamaba? Jonatán. Se llamaba Jonatán. ¿Y qué es interesante acerca de Jonatán? ¿Qué era interesante de Jonatán? ¿Y qué es lo que nos llama la atención acerca de este levita, el sacerdote Jonatán? Angela? ¿Qué nos llama la atención o qué es interesante acerca de él? ¿Quieres que alguien te ayude? Ok. ¿Quién? Era familiar de Moisés. ¿Verdad? Así es como lo escribe. Ahora, yo no sé si algunos versiones que tienen pueden encontrar Moisés allí o puede haber unas notas o en paréntesis una nota abajo que dice Manasés. ¿Ok? Déjenme decirles, manuscritos hebreos tienen que, en realidad, los manuscritos hebreos no querían que Moisés estuviera ahí. ¿Ok? Algunos manuscritos hebreos tienen que él era familiar de Moisés, mientras que otros dicen Manasés. ¿Okay? Es creído que escribas o escribanos, ¿verdad? Que estaban transmitiendo o copiando los manuscritos de uno a otro, así. Es creído que escribas no podían aceptar que uno de los nietos de Moisés hubiera estado involucrado en alguna forma de idolatría. Por lo tanto, añadieron una N en medio del nombre para hacer que se leyera Manasés en vez de Moisés. En otras palabras, pusieron una N por encima en el hebreo, ¿verdad? Hay muchos como símbolos. No sé, ¿nunca han mirado cómo se mira hebreo? Se escribe bien curiosamente, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Y simplemente ponían
pusieron una pequeña N por encima, ahí en medio del nombre, para hacerlo leer como Manasés en vez de Moisés. Ahora, puede ser cierto que no querían que Moisés en ninguna manera estuviera relacionado con idolatría. Ahora, puede ser posible, según lo que hemos llegado a mirar a través de todo el libro de Jueces, puede ser posible que uno de los familiares de Moisés también se involucrara en la idolatría. ¿Por qué o por qué no? Abby, tú estás diciendo que sí. ¿Por qué? Esa es toda la situación de todas las personas. No importa qué familia venga, ¿verdad? Al final es tu propia fe, cada quien tiene su propia fe. Eso no tenía nada que ver con Moisés. Si los demás habían sido arrastrados por las otras naciones, ¿por qué no otro? Hasta esos momentos, ¿qué es lo que hemos mirado? Sansón, influido por los habitantes de la tierra. ¿Quién más? Jefté sacrificó a su hija por causa de la influencia de la tierra. ¿Qué es lo que miramos? Gedeón tuvo cuántos hijos, cuántas esposas, y cuántos de los otros jueces tenían cuántas esposas y cuántos hijos, ¿verdad? Con diferentes. Entonces, no podemos decir que no es posible que Moisés en alguna manera o los familiares de Moisés estuvieran involucrados con alguna práctica pecaminosa. Porque hasta ese momento hemos mirado hombres grandes de gran fe en Dios que también fueron influidos por causa de no ser obedientes a Dios, de quitar a los habitantes de en medio de la tierra. Ahora, puede ser que en realidad sí era familiar de Moisés. Y yo pienso que sí fue familiar de Moisés. Recordando que Jueces 17 hasta finalizar sucedieron antes que se estableció el primer juez, Otoniel. Y está muy cercano de Josué y la conquista, y Josué también saliendo de la tierra de Egipto bajo el liderazgo del mismo Moisés, ¿verdad? Ahora, si fue Manasés o Moisés, ¿verdad? No sé con certidumbre, ¿verdad? Pero en mi opinión creo que sí es Moisés. Era un familiar de Moisés. Porque ¿quién era Manasés? No sabemos nada de Manasés, ¿verdad? Moisés sí. Moisés sí. Y hay una gran lección aquí que ahorita vamos a mirar, pero como hemos llegado a mirar la influencia externa y la falta de reconocer a Jehová y su ley llevó a Israel a una gran decadencia espiritual. Eso sí es cierto y está todo dentro del contexto. Ahora, si Jonatán en realidad era familiar de Moisés, eso sirve aún como más evidencia que estos últimos capítulos de Jueces en realidad sucedieron muy temprano en el periodo de los jueces, antes que Otoniel fue establecido como primer juez. Y en realidad esos últimos capítulos en realidad deberían de haber estado en el principio, pero hay una conexión entre lo que vamos a mirar después en Samuel, ¿verdad? Ahora, la idolatría de Dan continuó hasta la cautividad de la tierra, hasta haciendo referencia a la cautividad de los asirios, lo que habíamos mirado con Abby, en el año 72 BC. Entonces, llegó a durar mucho tiempo Dan y su idolatría y todas esas cosas, ¿verdad? Es increíble lo que puede ser la influencia dentro de una tribu de Dios. ¿Okay? ¿Alguien quiere decir algo aquí? ¿No? Vamos a mirar algunas aplicaciones que podemos aprender
en este capítulo 18. Primeramente, el camino de fe no siempre va a ser fácil. El camino de fe no siempre va a ser algo fácil. Los danitas no tenían territorio. No tenían territorio. No porque no se les había dado, sino porque no querían luchar por él. Ese era el problema. ¿Qué se requería para vencer y echar fuera a los habitantes de la tierra? Fe. Fe en Dios. Dios no va a hacer todo por nosotros. Él quiere que también pongamos nuestra parte y depositar nuestra fe en Él y poner nuestra fe en acción, siendo obedientes a Dios, ¿verdad? Eso es lo que quiere. Y ahora, cuando hablamos de la fe no siempre va a ser el camino más fácil, porque la fe va a demandar que sacrifiques cosas. La fe va a demandar que nosotros lleguemos a estar dispuestos a sufrir. La fe va a demandar que en ocasiones vamos a tener que incluso luchar en contra de nuestros propios familiares que no quieren seguir a Dios. La fe demanda mucho de nosotros, ¿verdad? Dios nunca dijo que el camino de la fe iba a ser algo fácil. Jesús mismo dijo, si a mí me persiguieron, ¿qué es lo que dijo? Pues tengo por seguro que también a ustedes los van a perseguir. Dan quería la vida fácil, pero no llegaron a entender que en realidad el camino de fe en Dios no siempre va a ser fácil. No siempre va a ser fácil. Podemos platicar un día, si llegamos al cielo, con nuestros hermanos del primer siglo que perdieron sus vidas. ¿Era fácil para ellos? No era fácil. No era fácil. El camino de fe no siempre va a ser fácil y es algo que podemos aprender nosotros de esto. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? La segunda cosa que podemos aprender es que no todos serán sinceros en su servicio a Dios. No debemos de maravillarnos o estar todos asombrados cuando llegamos a mirar esto, porque el levita nos demuestra esto, ¿verdad? El levita llegó a seguir el camino en donde le beneficiaba más a él, ¿verdad? ¿Dónde le iban a pagar más? Micaías le estaba dando 10 piezas de plata, comida y ropa. Pero cuando vio que los danitas iban a llevarse todos los ídolos, incluso ellos dijeron, ¿no es mejor que tú seas un sacerdote para todos nosotros en vez de un solo hombre? Y obviamente, ¿qué es lo que estaba mirando él? La plata, el dinero, su beneficio, quizás un plan de retiro, no sé. Pero él miraba que era más beneficioso ser el sacerdote de muchas personas en vez de uno. Entonces, no le importó poco a Dios y le importó poco a Dios y le llegó a servir con infidelidad en realidad, porque su corazón no estaba allí. Ahora, tal llega a suceder hoy en día también. Hay aquellos que no son sinceros en su servicio a Dios. Muchos sirven a Dios por su propio interés. Pablo habla acerca de eso, que hay algunos que predican a Cristo por envidias, por el dinero, por todas esas otras cosas, ¿verdad? Y incluso 2 de Pedro capítulo 2 y el verso 1 al 3 habla de falsos maestros que se entregan a la predicación. ¿Por qué? Para engañar a las personas y en realidad llenar sus vientres porque les va a sacar beneficio, ¿verdad? Por esta razón, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado con quién te asocias, ¿verdad? Ten cuidado con quién te asocias. 2 Timoteo capítulo 2 y el verso 22. ¿Verdad? Con los de limpio corazón invocan al Señor. Con ellos júntate, Timoteo. Y esto nos ayuda a nosotros para que no terminemos desanimados, ¿verdad? En ocasiones podemos depositar mucha confianza en personas, pero al fin y al cabo son humanos. Son humanos. No nos desanimemos cuando podamos llegar, si llegamos a mirar a alguien que está sirviendo a Dios por un beneficio
o por interés para él mismo, ¿verdad? Ah, y no queremos nosotros caer en esa misma clase de servicio a Dios. Y yo sirvo a Dios porque yo amo a Dios. Yo sirvo a Dios porque yo debo mi vida a Dios, no al dinero, no a mis beneficios o a mis intereses personales, no. No, yo lo hago porque yo amo a Dios, ¿verdad? Ese es el punto. La tercera cosa es de que el nombre no podrá salvarnos. Llegamos a mirar, Jonatán era familiar de Moisés. ¿Quién hubiera pensado que un familiar de Moisés hubiera caído en la idolatría? Yo no. Yo no. Nada más porque Moisés fue un siervo fiel a Dios, no quiere decir que sus familiares llegarían a hacer lo mismo. O que llegarían a tener el derecho a ciertas bendiciones nada más porque Moisés era mi abuelo o bisabuelo. El nombre de las personas no te va a salvar. No. Lo mismo es para nosotros. Podemos tener padres que eran muy fieles a Dios, o incluso padres que eran predicadores, o incluso ancianos dentro de la iglesia, pero eso no quiere decir que yo voy a ser salvo por causa de la fe de ellos. Ellos trabajaron por su propia fe, por sus propias obras. Eso no implica que sus obras me van a cubrir a mí cuando llegue el tiempo de juicio. Gálatas 6:5 dice, porque cada cual llevará su propia carga. El nombre de uno, el nombre que cargamos no nos va a salvar. Tú tienes que hacer algo. Ser fiel a Dios y servirle fielmente. ¿Alguien quiere decir algo en esas aplicaciones? ¿La tres? En esa última, yo creo que también nos enseña de que en algún punto, ya sea Moisés o el hijo de Moisés, falló en preparar al siguiente. No sabemos cuál, pero lo que sí podemos sacar es que la importancia de ellos, que ellos se prepararan las generaciones que vinieran. Lo que vemos ahorita es que eran ya la segunda generación que estaba en la tierra porque estaba el hijo y luego el nieto. Moisés no entró, obviamente. Entonces, vemos que ya era la segunda generación y la segunda generación ya estaba toda corrompida. Entonces, en esa transición de los que entraron, porque vimos en Josué que entró una buena generación, pero en la transición de la segunda generación no hubo una buena transición. Yeah. ¿Qué falló ahí? Obviamente fallaron esa generación en preparar a alguien más, porque no podemos culpar en sí, bueno, podemos culpar al pecado, pero uno tiene que estar preparado para enfrentar el pecado. Y ellos tenían que estar preparados para enfrentar lo que venía, sacar el pueblo, la idolatría que se vivía allí, todo eso. Obviamente no se preparó bien. Y por eso yo digo que no sé si falló Moisés o falló el hijo de Moisés, pero alguien falló allí en esa línea. Yeah. Entonces, ahora vemos las consecuencias de eso. Yeah. Y lo podemos vivir también ahora. Si no hay una buena transición a nuestros hijos, a los jóvenes que vienen de la iglesia, y no hay una transición, va a pasar lo mismo. No están listos para enfrentar lo que va a venir. Exactamente. Lo que llegamos a mirar es, alguien falló. Pudo haber sido, como habíamos estudiado con Natanael en Josué, si había una generación fiel a Dios, era esa generación, ¿verdad? Todos los logros que llegaron a hacer. Ahora, pudo haber sido algo en la comunicación de esa generación a la siguiente generación, o simplemente era una generación que no hicieron muy buen trabajo con sus oídos en escuchar y ver los ejemplos que ellos estaban mirando allí en la tierra. Yo no sé, pero alguien se equivocó aquí. Y por causa de eso, ¿qué es lo que llegamos a mirar? Un familiar de Moisés se entrega a la idolatría, abiertamente, ¿verdad? Entonces, alguien se equivocó. Y si nosotros no nos cuidamos en la iglesia, también podemos lograr hacer la misma cosa con nuestros jóvenes. Esa generación que está allá afuera,
no van a durar para siempre. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Okay? Podemos nosotros ser un Jonatán también. Y ahora que lo pienso, Moisés también se equivocó. Ya, sí. El puro concepto de transmitir algo también se enseña. O sea, Moisés tuvo que haberle enseñado a su hijo que lo que aprendió de él, si lo aprendió, se lo enseñara al que viene también. O sea, no es como que le enseña las cosas a alguien y él tiene que asumir que tiene que enseñárselas a alguien más. No, tú tienes que, esa persona también tiene que ser enseñado, que él también tiene que transmitir las cosas. Por eso el estrés de Dios de siempre estar diciéndoles, no, dile a tus hijos esto, enséñale a tus hijos esto, deja esto para que las nuevas generaciones, tus hijos pregunten. O sea, el estrés de Dios era por algo, para que ellos aprendieran a enseñar a alguien más. Y por eso yo pienso, ok, si el hijo de Moisés hubiera aprendido de Moisés que él tenía que transmitir, entonces, pues Moisés a lo mejor también, no sé, ese entrenamiento, ¿verdad? Sin duda, algo sucedió de una generación a otra, ¿verdad? Y es una buena lección para nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestros hijos? Cuando tengamos hijos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? Solamente hay una sola oportunidad a aparecer, ¿verdad? Hay una sola oportunidad que tú tienes con ellos para que ellos un día lleguen a glorificar a Dios, ¿verdad? En una sola generación se echó a perder todo. Una sola se echó a perder todo. No requirió 2, 3, 4, 5. Una. Eso puede suceder con nosotros y con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante es transmitir la fe a ellos? Una fe que va a obrar, una fe que va a glorificar a Dios, ¿verdad? El punto es, como habíamos mirado, el nombre no nos va a salvar. Moisés hizo lo que él tenía que hacer para encaminar a Israel, y yo no sé, y quizás, como dice Nathaniel, quizás pudo haber hecho un mejor trabajo. Pero él estaba iniciando todas esas cosas. Algo pasó aquí, algo pasó. Bueno fuera que mi fe llegue a alcanzar a mis hijos y cubre a mi esposa y ya yo trabajo por todos y ya todos llevamos sesión. No son las cosas así. Cada individuo tiene que llevar y presentar algo delante de Dios, ¿verdad? Y esperar que eso es suficiente. Jonatán fracasó grandemente aquí. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguien que más quiere decir algo? ¿No? Muy bien. Capítulo 19. Wow, ya vamos a terminar. Capítulo 19. Ahora, estamos entrando en la segunda conclusión de este libro, ¿verdad? La segunda conclusión del libro, verso 17, capítulo 17 y 18 es la primera conclusión. Recuerden que había una doble introducción y una doble conclusión. Esa es la segunda conclusión. Los capítulos 19 y 21 contienen la segunda conclusión de Jueces. Ahora, en vez de ahora mirar de decadencia espiritual, vamos a ahora mirar el resultado cuando no hay espiritualidad en una nación. Lo que sigue después de eso es la decadencia moral. ¿Okay? Es la decadencia moral. La incapacidad de los israelitas de tomar completamente la tierra prometida había resultado en que llegaron a vivir entre los habitantes de la tierra, siendo influenciados por la cultura cananea, adoptando incluso sus prácticas de adoración. Todo el libro de Jueces se trata de eso. Regresaron a los Baales y los árboles rituales de acera, ¿verdad? Ahora, cuando hay una decadencia espiritual en cualquier nación, lo que sigue es la decadencia moral. ¿Por qué? Esas dos cosas en realidad van mano en mano. ¿Saben por qué? Porque la única manera que yo puedo saber o conocer de la moralidad viene de parte de Dios.
¿Quién te enseñó qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? La sociedad no te enseña eso. Lo que te enseña eso es Dios, su ley, su palabra. Y cuando hay una carencia de la palabra de Dios, hay una carencia de una nación en su vida espiritual, es obvio lo que va a llegar a resultar en eso. Es una decadencia moral. Ya no sabemos entre el bien y el mal. Estamos haciendo cosas horribles, cosas que no en ninguna manera van a glorificar a Dios, inimaginables. Y eso es exactamente lo que vamos a comenzar a mirar en el capítulo 19. Lo espiritual ayuda a la nación hasta cierto punto a refrenar pecado. Ayuda a la nación a refrenar la decadencia moral. Pero siendo que el pueblo de Dios se había apartado de la ley, se había apartado de Dios mismo, la moralidad entre Israel estaba en gran decadencia hasta el punto de no existir entre ellos. Por eso había muchas esposas, muchas concubinas, muchas otras cosas. El capítulo 19 es increíble lo que llega a suceder. El capítulo 19 sigue los viajes de un levita. No es el mismo levita de capítulo 18 y 17. No es Jonatán, sino que simplemente es otro levita. Había más que un solo levita, ¿verdad? Se está narrando los viajes de un levita que había dejado la región montañosa de Efraín y viajó a Belén para continuar de nuevo para conquistar de nuevo su concubina. ¿Sí? Cosas horribles llegan a pasar mientras que él llega a Gabá. Todo lo que llega a representar, todo lo que llega a suceder aquí simplemente representa la decadencia moral que existía dentro de todo Israel. Y todo eso por no obedecer a Jehová Dios. ¿Okay? Y tengo una mapa aquí para simplemente enseñarles dónde va a iniciar toda esta historia, para que podamos tener una pequeña idea. Vamos a comenzar la historia aquí acá en Belén. Vamos a estar en Belén y luego vamos a pasar un poquito cerca de Jerusalén. Se va a mencionar de Rama y luego Gaba. En realidad Gaba, estaba platicando con el hermano Alberto, siendo que él estaba allá en la tierra prometida. Gaba en realidad no está tan lejos de Rama. Gaba en realidad está más como aproximadamente aquí, más cercano. ¿Okay? Pero el punto del levita es de que viaja hasta Belén para regresar, para conquistar de nuevo a su concubina. Y él está más en la área montañosa de Efraín, más hacia acá arriba. ¿Okay? Quiere llegar a su casa. Pero eso es lo que llegamos a mirar para que tengan una pequeña idea. Vamos a comenzar el capítulo 19. Por lo menos mirar unas porciones aquí. En el verso 1 al 4 vamos a mirar el bosquejo. El verso 1 al 4 vamos a encontrar el viaje de levita a Belén. ¿Okay? Verso 1 al 4. Abi. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, había un levita que residía en la parte más remota de la región montañosa de Efraín, el cual tomó para sí una concubina de Belén de Judá. Pero su concubina cometió adulterio contra él, y ella se fue de su lado a la casa de su padre en Belén de Judá, y estuvo ahí por espacio de 4 meses. Su marido se levantó y fue tras ella para hablarle cariñosamente y hacerla volver, llevando consigo a su criado y un par de asnos. Y ella lo llevó dentro de la casa de su padre, y cuando el padre de la joven lo vio, se alegró de conocerlo. Su suegro, el padre de la joven, lo retuvo y se quedó con él 3 días, y comieron y bebieron y se alojaron. Ok. Si miramos otra vez más, está repitiendo la misma frase. Se va a repetir a través de esos últimos capítulos. En el capítulo 19, 1, ¿qué es lo que dice? Inicia de la misma manera de 18:1, ¿verdad? En aquellos días,
no había rey en Israel. Ahora, no había un rey físico, como tampoco no había un rey espiritual. ¿Verdad? Era así porque Israel rechazó o no quiso reconocer a Jehová como rey. Las cosas hubieran sido muy diferentes aquí en todo el libro de Jueces si ellos simplemente hubieran aceptado que Jehová Dios es nuestro rey. ¿Okay? Y era en esos tiempos, sin propósito, que un levita estaba habitando en la región montañosa más remota de Efraín. Y tomó para sí una concubina de Belén. ¿Okay? Si alguien sabe qué es lo que es una concubina, y sé que lo hemos mencionado en muchas ocasiones, pero aquí es bien importante entender lo que está sucediendo y entender qué es lo que es una concubina, porque toda esta historia va a ser en relación con este levita y su concubina. ¿Alguien quiere decir? ¿Alguien sabe? ¿Quién tuvo muchas concubinas? Salomón, ¿verdad? Okay. Salomón. Ahora, dice, concubina viene de la palabra hebrea pelegesh, y en realidad no tiene una palabra equivalente en español. Okay. Ahora, Cheryl Brown explica que la concubina era una mujer, explica que la mujer era más que una esclava, pero menos que una esposa. Y otros diccionarios relatan que una concubina era una esposa secundaria o una esposa inferior. Una esposa inferior. Y me gusta lo que dice la versión que apenas leyó Abby, ¿verdad? Dice, aunque en la ley, ¿verdad? En la ley de Moisés, aunque en la ley había ciertas provisiones para concubinas, aquí la presencia de poligamia y concubinas marca una degeneración de la intención original de Dios para el matrimonio, ¿verdad? Un hombre para una mujer. Llegamos a mirar eso en Génesis capítulo 2 y el verso 21. Los dos serán una sola carne. Eso no es la intención de Dios. Pero lo que llegamos a mirar en esta historia y anteriormente en todo Jueces, ¿cómo está el matrimonio incluso de aquellos que tenían fe en Dios? Muchas esposas, concubinas, todas esas cosas. Entonces, en realidad, la moralidad no existía dentro del pueblo de Dios. ¿Qué diferencia había entre Israel y los moradores de la tierra? Yo no sé que había en realidad tanta diferencia. No. Ahora, la versión que tengo yo dice que su concubina se enfadó con él. ¿Okay? La versión que leo Abby dice que su concubina, ¿qué? Verso 2. Cometió adulterio en contra de él. Por eso digo, es interesante saber eso. ¿Cómo puede una concubina cometer adulterio? ¿Verdad? Pues, ¿qué es lo que es la idea de una concubina? Por eso quería definir eso. ¿Verdad? La concubina simplemente era como una esposa secundaria, no era tan importante como la esposa principal. Sin embargo, era esposa, ¿verdad? Era inferior, no tenía ciertos derechos, pero estaba casada con él, ¿verdad? Y la cosa es de que ella podía cometer adulterio. Y eso es exactamente, por eso se relata en diferentes versiones que ella cometió adulterio. Porque eso es lo que era, ¿verdad? Dios está aprobando todo eso. Déjenme decirles también,
Dios en ninguna manera aquí está dando aprobación de todos esos actos. ¿Okay? No está dando aprobación de lo que va a suceder en todo este capítulo. ¿Okay? ¿Alguien quiere decir algo aquí? Miramos como que quiere decir algo. ¿No? Ok. Ahora, su concubina se enfadó con él, no es decir que otras versiones dicen que se prostituyó o le fue infiel o cometió adulterio en contra de él, dicen otras versiones. El punto es que ella lo dejó por otro y poco después regresó a la casa de su padre. ¿En dónde? Como habíamos mirado, en Belén. Ella regresó a Belén. ¿Okay? Y ahora, 4 meses había pasado después de que sucedió todo eso. ¿Qué decir? Ok, sí, 4 meses. Sí, 4 meses habían pasado y el levita fue a la casa de su padre para traer, o la casa de la padre de su suegro, podemos decir, para traer de nuevo a su concubina a su casa, en la región montañosa de Efraín. ¿Okay? La acción del levita llega a demostrar el amor que él tenía para la mujer, ¿verdad? Y incluso el verso 3, dice, su marido se levantó, o es decir, el levita, si notan que está usando esas palabras, marido, adulterio, ¿verdad? Suegro, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, dice, el verso 3, su marido se levantó y la siguió para hablarle amorosamente, ¿verdad? Él estaba poniendo el esfuerzo para ir hasta de la región montañosa de Efraín a descender al sur a Belén, que era un viaje más o menos largo, simplemente para ir a traerla de nuevo, y está hablando a ella amorosamente. ¿Cómo decía tu versión, Abby? Cariñosamente, ¿verdad? Aparentemente este levita sí tenía amor para esta mujer, pero, porque ¿qué es lo que podía él hacer en realidad? Ella cometió adulterio. ¿Qué era el castigo de adulterio? Piedras, ¿verdad? Muerte. Era ser apedreada ahí en Deuteronomio capítulo 23 y verso 17. Ese era el castigo del adulterio. ¿Okay? Y él estaba dispuesto a tomarla de nuevo para que ella fuera su concubina otra vez. Y ahora el levita se quedó con la familia por 3 días porque el padre, o es decir, su suegro había insistido, ¿verdad? Y parecer todo esto, se mira que va a ser algo bueno, que va a terminar todo muy bien. No va a ser así. ¿Okay? Muy bien, aquí vamos a parar. ¿Alguien quiere decir algo aquí? No se puede decir casi tanto porque no hemos mirado tanto la historia. Ahora, quiero que hagan algo para la siguiente ocasión. ¿Alguien ya terminó de leer el capítulo 19? ¿No? Muy bien, no hay problema. Ok. Para el próximo domingo, lean el capítulo 19. ¿Y qué es su reacción? ¿Cómo reaccionaron ustedes? ¿O qué sintieron al finalizar cuando terminaron de leer el capítulo 19? Déjenme decirles, yo no estaba muy contento con todo esto. Y hasta cierto punto sentí un poco de enojo en contra del levita por lo que llegó a ser. ¿Ok? Analícenlo, léenlo. Y quiero mirar qué es lo que tienen ustedes en su corazón al terminar de leer el capítulo 19. Y podemos platicar sobre eso el domingo que viene. ¿Ok? Gracias por su atención.